Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogos con la Justicia, en la cual abordaremos un tema de profundo calado filosófico y jurídico: la interrupción de la existencia a manos de la misma persona frente a los seguros de vida, es decir, el acto de suicidio como riesgo asegurable. Se trata de un solo problema con múltiples preguntas. ¿Cuáles pueden ser los factores que desencadenan el suicidio? ¿Hay libertad de elección entre la vida y la muerte? ¿Una persona se quita la vida en pleno uso de sus facultades mentales, de conciencia o capacidad psicológica? ¿Existe la probabilidad de fuerzas irresistibles que lleven a los seres humanos a terminar con su existencia? Como se sabe, el siniestro de los seguros de vida es la muerte del asegurado. En casos de suicidio, entonces, les corresponde a las aseguradoras probar que la víctima actúa con posibilidades de elección y con el propósito de defraudar a la compañía de seguros, o se presume que el suicidio ocurre en estados mentales patológicos que impiden a la víctima tomar una decisión distinta. Estas son algunas de las grandes preguntas de este espacio de interacción de la Corte Suprema de Justicia con la ciudadanía, la judicatura, la academia y los grupos de interés sobre el quehacer del sistema judicial. Les invitamos a permanecer conectados a través del sitio web de la Corte Suprema de Justicia, así como por nuestras cuentas en redes sociales de Facebook y Twitter, @Corte Suprema J. Iniciemos entonces este diálogo con un abrebocas audiovisual. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia abocó el estudio, análisis y tomó la decisión con respecto a un problema jurídico central. ¿El suicidio es asegurable? Los hechos base de esta discusión tienen origen cuando un señor adquirió un seguro de vida por la suma de 100 millones de pesos el 6 de agosto de 2008. Luego, casi 2 meses después, él mismo solicitó a la aseguradora la ampliación del valor asegurado hasta 1.000 millones de pesos. Posteriormente, ese tomador y asegurado, el 20 de agosto de 2009, se quitó la vida. Ante el reclamo de quienes dijeron ser los beneficiarios de la póliza, la compañía aseguradora les pagó lo correspondiente a la primera suma pactada, esto es lo correspondiente a los 100 millones iniciales, pero negó el pago de los restantes 900. Dada esa circunstancia, se presentó la demanda por parte de estos señores beneficiarios en contra de la compañía con la idea de obtener como pretensión el pago de esos restantes 900 más los intereses correspondientes. La compañía naturalmente se negó. El juzgado, que conoció el asunto en primera instancia, resolvió dar la razón a los demandantes y condenó a la compañía al pago de los 1.000 millones de pesos más los respectivos intereses. Para ello, se apoyó en que no había prueba de la cláusula de exclusión a que había hecho referencia en su defensa la compañía aseguradora. Apelado el asunto, el tribunal confirmó, pero se basó para ello en una argumentación distinta. Sostuvo entonces que la compañía aseguradora no había podido demostrar que el suicidio había sido voluntario. Una vez presentada la demanda de casación, la Corte comienza por recordar el contenido de los artículos 1054 y 1055 del Código de Comercio, según los cuales dentro de los riesgos asegurables está la muerte, siempre y cuando ella no constituya un hecho meramente potestativo del tomador o beneficiario de la respectiva póliza. Luego se introduce la Corte en la revisión de las teorías psicológicas, neurológicas, algunas biológicas, filosóficas, en fin, en toda una suerte de visión teórica sobre el tema del suicidio y la libertad
frente a las posibilidades que pueda tener quien incurre en ese acto para resolver ese quitarse la vida. Hay muchos factores que hacen que la persona no tenga el control realmente de su situación. Hay factores que tienen que ver con la biología misma, que tienen que ver con el funcionamiento del cerebro, donde se pueden aducir algunos sistemas de neurotransmisores, por ejemplo de la serotonina, otro del GABA, que es un tipo de neurotransmisor, del funcionamiento mismo de la corteza cerebral prefrontal, que permite que la persona tenga una planeación, que puede ser que en estas situaciones esté alterado. También hablamos de alteraciones en algunos neurotransmisores, problemas inflamatorios, hormonas con relación del sistema de estrés, que también influyen en el acto suicida. De otro lado, hay temas que tienen que ver con lo emocional ante situaciones difíciles, traumas, angustias, que hace que se disparen para las personas. Y podemos hablar de psicopatologías como tal que están establecidas. Por ejemplo, en la esquizofrenia, que es una psicopatología, 10 a 14% de las personas efectivamente se suicidan. Médicamente, cuando hablamos del suicidio, hablamos que es la sumatoria de múltiples factores. Se hablan de problemas socioeconómicos, también el tema del estado civil. Los solteros tienen más factores de riesgo para cometer el acto suicida, el desempleo. Hay factores internos como enfermedades, las enfermedades mentales, principalmente la depresión, la ansiedad, el alcoholismo, el consumo de sustancias psicoactivas, también es factor de riesgo para hacerlo. En la depresión también hay un alto porcentaje, se calcula que de las personas que se suicidan, el 90% tenían efectivamente un trastorno al momento de cometer el suicidio. La Corte concluye que constituye una presunción el hecho de que la persona no tenía libre voluntad cuando incurrió en el acto suicida. La Corte no encontró prósperos ninguno de los 6 cargos que fueron propuestos y por tanto no casó la sentencia. Las decisiones de primera y segunda instancia quedaron en firme. La decisión viene planteada con 2 salvamentos de voto y con 3 aclaraciones de voto. Bien, saludamos en el SED al señor presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, doctor Octavio Augusto Tejero Duque, y a los magistrados Margarita Cabello Blanco y Haroldo Quiroz Monsalvo, así como a nuestros invitados especiales hoy, los doctores Jaime Alberto Arrubla Paucar, Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, Juan Manuel Díaz Granados y María del Pilar Arango. El doctor Arrubla y el doctor Carlos Ignacio son de la casa, no necesitan una presentación especial. El doctor Arrubla ha sido presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Jaramillo vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, ambos exmagistrados de la Sala de Casación Civil. El doctor Juan Manuel Díaz Granados es presidente de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros, ACOLDESE, abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Privado en la Universidad de París II, vinculado al sector asegurador desde 1983. Fue presidente de Seguros Colmena, vicepresidente ejecutivo de Liberty Seguros y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo BID para las reformas a los sistemas de seguros y seguridad social en algunos países de Centroamérica. Ha sido por varios años profesor de las Universidades del Rosario, Javeriana, Externado y Los Andes. La doctora María del Pilar Arango, líder gremial, directiva nacional de Azonal Judicial SI y presidenta de la subdirectiva Bogotá. Es abogada de la Universidad de Santo Tomás, especialista en Derecho Comercial y en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías. Lleva más de 29 años como juez municipal y principalmente como juez civil del circuito de la ciudad de Bogotá. Saludamos igualmente a quienes nos siguen desde la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, a la doctora Diana Patricia Restrepo Ruiz, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad, así como a la doctora Catalina Cardoso de la Universidad de Medellín. Nos acompañará igualmente desde Medellín, desde el Juzgado 14 Civil del Circuito de Oralidad, la doctora Muriel Mas. Muy bien, doctor Octavio, ¿cómo iniciamos este diálogo?
Gracias, Germán. En nombre de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, un saludo para todos los que están presentes con nosotros en este escenario hoy y un saludo para todos los que vía streaming nos están viendo desde varias partes del país. Saludo también especial a los dos exmagistrados de la Corte que se encuentran con nosotros, el doctor Arrubla y el doctor Jaramillo. También un saludo especial al doctor Juan Manuel Díaz Granados, presidente de Acoldese, a mis compañeros, el doctor Haroldo Quiroz y la doctora Margarita, y a la doctora Pilar, directiva de Azonal, quienes han venido a compartir con nosotros sus ideas frente a estos temas. En nombre, pues, de la Sala de Casación Civil y de este espacio, Diálogos con la Justicia, bienvenidos todos a este breve, pero supongo que sustancioso debate. Y a partir de este instante tiene la palabra el doctor Haroldo Quiroz. Muchísimas gracias, presidente. Un saludo a todos los de la rama judicial que en este momento nos siguen en todo el país, a todos los jueces y a toda la comunidad jurídica del país. Especialmente a la doctora Diana Patricia, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Medellín, igualmente a la doctora Catalina, a nuestra juez, la doctora Muriel Maza, y especialmente pues a nuestros invitados en el día de hoy para este panel, que esperamos que sea de mucha contribución a la academia jurídica en relación con el tema, por lo polémico de que se trata el doctor Jaime Alberto Arrubla, al doctor Carlos Ignacio, al doctor Juan Manuel y a la doctora María del Pilar, y a todos los asistentes. Ya nuestro presidente en el video que nos presentaron hizo más o menos el resumen de la situación y de la sentencia que es objeto de estudio en el día de hoy. No nos queda sino señalar lo siguiente para iniciar una introducción, y es que la muerte de una persona, que es un hecho futuro y cierto, constituye un riesgo asegurable en los términos del artículo 1054 del Código de Comercio. La pregunta fuerte, y creo que es con la que arranca la sentencia y es un poco lo que señala también el presidente de la Sala Civil, es, doctora Arrubla, y queremos comenzar con usted, partiendo de la base que fue uno de los iniciadores en estos temas con su primera sentencia en el 2005, y es si el suicidio responde al concepto de riesgo asegurable, que fue con la pregunta que usted arrancó inclusive también en esa sentencia. Muchas gracias, un saludo muy cordial al señor presidente, a los distinguidos magistrados, al doctor Carlos Ignacio, la señora juez, al doctor Juan Manuel, a todos los jueces y académicos que nos observan. Lo primero, celebrar una afable y tranquila conversación sobre un tema polémico a tal punto que recuerdo que a mí me inauguraron como magistrado de esta corte con esta ponencia. Yo no fui 100% autor de ella, la dejó en vilo el doctor José Fernando Ramírez, a quien yo reemplacé, y fue la primera que me repartieron. Yo la estudié, le hice mis ajustes, estudié bien el tema, me convenció el argumento y la llevé a sala. Yo entré en marzo del 2004 y la sentencia salió en mayo del 2005. O sea que tuvimos un año de discusión, un año de polémica, una polémica propia de lo que el tema significa y de lo que el tema repercute en la vida ciudadana, porque es que el suicidio es un mal creciendo en la sociedad. La depresión es un problema que se está imponiendo. Entonces, obviamente, toma una actualidad tremenda que una corte como la Corte Suprema, nuestra Corte Suprema, dé unas directrices jurisdiccionales sobre el tema. La muerte, por supuesto, es un riesgo asegurable, pero desde entrada nuestra legislación mercantil excluyó el acto meramente potestativo, como podría ser el suicidio. Sin embargo, hay, digamos, una práctica en las empresas de seguros que es pagar los siniestros cuando ocurre suicidio. Digamos que es un hecho de tolerancia. Si se ponen a discutir la validez,
a lo mejor no tengan que pagarlo, pero lo pagan. Y precisamente esto en el mundo, hay partes en el mundo, en España se puede asegurar, correcto. En Argentina y en otras legislaciones es totalmente asegurable. El problema se ha presentado es que hay dos vertientes de pensamiento sobre el suicidio. Cuando la persona se suicida, en plena decisión de sus facultades, en plenas capacidades, pongamos un ejemplo. De pronto, muy reciente, el señor Alan García, ¿estaría loco? ¿O simplemente tenía ya previsto que él no se iba a dejar enjuiciar y que si lo llegaban a detener, iba a terminar con su vida? Otra, una persona que en España estaba en estado prácticamente de no poder moverse porque tenía una esclerosis y su esposo la ayudó al buen morir, que es otra forma de suicidarse. Entonces empieza uno a ver que hay muchas, no necesariamente para uno suicidarse tiene que estar perdido en su mente. Y también habrá personas que no resisten más la vida y están enfermas psicológicamente y se suiciden. Entonces miren que aquí ha venido no solamente la doctrina, sino también la jurisprudencia universal, precisando dos términos muy simples. Si el suicidio es consciente o no es consciente, si es voluntario o no es voluntario, si se hace con facultad o si se hace sin facultad. Precisamente lo que hicimos en el 2005 en la Sala Civil fue, sin adentrarnos en teorías psicológicas, neurológicas, que siempre las habrá, entrar a pulir el sistema de la forma que el mismo sistema permite su pulimiento. El artículo 28 del Código Civil es muy claro. El principal aliado del juez es el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Ese es, si la ley no le da connotación diferente a una palabra, es la que el idioma le da. Y el idioma dice que el suicidio es la supresión voluntaria de la vida. No consideramos necesario entrar en más y dijimos, poniéndonos a tono con la jurisprudencia universal, que si se suprimía voluntariamente la vida, obviamente ahí no era un riesgo asegurable, pero si la persona hacía esa supresión de su vida sin darse cuenta por su enfermedad, como pasó en ese entonces en el caso que discutíamos, eso estrictamente no era un suicidio. Así lo llaman suicidio involuntario. Es la negación misma del suicidio porque no hay voluntad. Y ahí derivamos las consecuencias que jurídicamente podían derivarse. Y es que como tal lo que es el periodo que prevía la póliza en ese momento de un año para que la aseguradora se exculpara, pues eso era para el evento de un suicidio voluntario y no para el evento de un suicidio involuntario. Esa fue la definición que se tomó. De pronto fue la primera. Fuimos conscientes de que hay mucha tesis sobre el suicidio. A lo largo de la historia ha sido uno de los temas más polémicos, pero había que andar con mucha prudencia, porque eso de la jurisprudencia viene precisamente de eso, de juris, derecho, y de prudencia, manejar el derecho con prudencia, porque donde nos metamos en honduras más profundas, desarticulamos el sistema. Eso fue lo que hicimos en esa época. No voy a entrar todavía a comentar la nueva jurisprudencia, muy enriquecedora en muchas cosas, pero que tiene algunos reparos para efectos de no monopolizar la palabra, doctor Quiroz. Bueno, muchísimas gracias, doctora Rula. Doctor Carlos Ignacio, sabemos de su posición en materia ética y filosófica en este tema, y es si el suicidio realmente responde sí o no a un concepto asegurable, ¿sí? Sabemos de su manejo en materia de seguros. Nos gustaría
que nos ilustrara un poco, ya escuchando esa introducción que nos hace el doctor Arrubla. Muy amable, doctor Haroldo. Muy buenas tardes para todos y cada uno de los presentes, para cada uno de los que están a nivel nacional escuchándonos, los distinguidos invitados, nuestros señores magistrados, nuestro periodista, el doctor Germán, bueno, en fin, la señora juez, todos los que esta tarde, bueno, ya no sé, 4:20 de la tarde, nos acompañan y estamos muy agradecidos, muy complacidos realmente por esta oportunidad. Como decía el doctor Arrubla, sin más preámbulos, este es uno de los temas que filosófica, histórica, religiosamente ha sido más abordado, un tema espinoso desde el comienzo, sin tener conclusiones definitivas, sin perjuicio de reconocer que es un mal endémico de la humanidad. Pero al margen de estas consideraciones generales y ya centrándonos en lo que concierne, en lo que atañe específicamente al ámbito aseguraticio, quisiera en primer término manifestar que no tuve oportunidad de participar en la primera sentencia que oportunamente profirió la Sala Civil de la Corte con ponencia del doctor Arrubla, anteriormente mencionada, porque me encontraba impedido en la medida en que una de las compañías tenía una relación estrecha, familiar, con el presidente de esa compañía en aquel entonces, y me declaré impedido y no pude participar. Sin embargo, de tiempo atrás había venido analizando esta temática y en el año de 1984, sí, con ocasión de una publicación en la Universidad Javeriana, tuve oportunidad de publicar un estudio que se rotuló delanteramente como Inasegurabilidad del suicidio en el seguro sobre la vida, movido justamente por una polémica que se comenzaba a avivar en el país y ya avivada en el derecho comparado en torno no a la pertinencia de ese aseguramiento que cumple naturalmente con una serie de razones plausibles. Hay que partir del supuesto o recordar que la filosofía del seguro sobre la vida es una filosofía singular en la medida en que se parte del supuesto de que es un seguro prácticamente sin exclusiones. Por llamarlo de una forma más comprensible, prácticamente un seguro de todo riesgo o sobre todos los riesgos, en la medida en que se quiere, y esto filosóficamente es importante en la industria aseguraticia y en la teleología del seguro, se quiere, después del fallecimiento del asegurado, se quiere que a manera de báculo, si esa suma asegurada sirva para los familiares. Es un seguro que no se puede disfrutar en vida, por regla general, sino que lo disfrutan los beneficiarios, salvo que estemos tratándose de un seguro combinado, un seguro total que protege al asegurado en vida, sí, pero que protege a los familiares, a los deudos, a los beneficiarios después de su fallecimiento. La arquitectura del seguro sobre la vida es muy particular por ello, porque tiende a beneficiar justamente a quienes ya no pueden recibir normalmente el báculo, el padre, la madre, tradicionalmente en nuestra sociedad. A partir de allí, en consecuencia, y dentro del marco del derecho comparado al cual muy sucintamente nos vamos a referir porque creemos que es importante contextualizar esta temática, no solo referirse al derecho colombiano, porque en el derecho colombiano lo que hicimos y lo que seguimos haciendo también es examinar las coordenadas internacionales en esta materia. Y en ese orden de ideas entendemos que ha sido una práctica no inveterada, una práctica que desde luego tiene historia también, en la medida en que la primera aproximación de este tema en el derecho comparado fue al rechazo categórico del aseguramiento del suicidio. Se entendía, como otrora se entendió, que tampoco podía haber aseguramiento del seguro sobre la responsabilidad civil. La evolución del seguro ha permitido que algunos riesgos singulares que al comienzo no eran entendidos dentro del aseguramiento, la apertura hacia el aseguramiento ulterior. Por eso nosotros en materia aseguraticia hoy tenemos una amplia gama que no siempre estuvo abierta, había restricciones y el suicidio fue una de esas que el seguro sobre la vida inicialmente tuvo. Esa tendencia sí se abre en función justamente de esta filosofía de amparar
a los deudos, de amparar a los familiares, a los beneficiarios del asegurado, y por eso se le da cobertura al seguro, y en este caso particularmente al seguro en lo que tiene que ver al suicidio, pero se hace sobre una base fundamental, sobre norma expresa, es decir, en la medida en que hay una restricción o una restricción originaria o una restricción sobreviniente, pero en todo caso una restricción en la medida en que choca delanteramente, como se mencionará, con el mismo concepto prístino del riesgo. Y por eso la experiencia generalizada en el derecho comparado, sí, que inclusive en Colombia tuvo también, sí, comienzo, como mencionaremos, parte del supuesto de que es una excepción, y en ese orden de ideas, como excepciones también hay en otros campos, se requería de esa disposición. Y hay que naturalmente abonarle a la industria aseguradora internacional, y como lo acaba de mencionar el doctor Jaime Rubla, a la industria colombiana, el interés, la intención de hacer realidad esa filosofía para poder dar una mayor cobertura aún frente a incertidumbres o dudas legales. Después de ello, ya mirado específicamente el campo nacional, hay que señalar que este artículo 1054 en asocio del 1055 es perentorio en la inteligencia de lo que se quiere es restringir, acotar el concepto del riesgo, porque el riesgo no es absoluto. No todos los riesgos son identificables en la masa aseguraticia. Hay restricciones o naturales o restricciones jurídico-legales específicamente, y por eso el legislador en el artículo 1054, como ha sido mencionado, pone de manifiesto qué es el riesgo como elemento vertebral. Es cierto que hay 4 elementos al amparo del artículo 1045 del Código de Comercio, aparte de ello el interés asegurable, la prima y la obligación condicional, pero el elemento vertebral, el elemento sine qua non, el elemento realmente definitorio es el riesgo, y ha sido definido en Colombia, a diferencia de otros países donde no definen el riesgo, se lo dejan a la doctrina, a la jurisprudencia. En Colombia el legislador fue cuidadoso, sabiendo que era la materia prima, sabiendo que era la vértebra del seguro, y lo define precisamente como ese suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad, ¿sí?, o mera potestad inherente, como también se hace en el artículo correspondiente. Por manera que la piedra angular está en el exclusivamente, voluntariedad exclusiva, y por eso el suicidio se ha entendido en el derecho comparado y se ha entendido en general como un riesgo, sí, especial, un riesgo calificado, en la medida en que en forma delantera contraviene esa incertidumbre de un lado, y lo que en efecto quiere de una u otra forma ensancharse en el seguro, en el concepto de riesgo mismo, que es esa posibilidad justamente de desafiar el azar. Y eso es lo que en principio, en esta connotación pura del riesgo, es lo que se quebranta precisamente frente al riesgo, sí, del suicidio, en la medida en que allí vemos es la intención positiva, sí, de suprimirse la vida, tanto que el diccionario, como se mencionó hace un momento, lo define como expresamente quitarse violenta y voluntariamente la vida, y también como lo hace el diccionario de uso, sí, del español de María Moliner, suicidarse es matarse voluntariamente a sí mismo, suicidio, acción de matarse a sí mismo, y esa expresión corre pareja con otra coloquial, conforme a la cual el suicidio es una automuerte. Y si es una automuerte y depende exclusivamente de la voluntad del asegurado, es obvio que haya restricciones sobre el particular y que haya un tratamiento específico, porque en línea de principio no es suficiente, simple y llanamente, con que se haga la definición. En la definición encontraríamos a priori una restricción y encontraríamos en consecuencia la necesidad de un plus,
de un valor agregado, que es el que en efecto ha existido en Colombia, no solo tratándose del suicidio, sino de riesgos especiales y calificados. Así sucede en el seguro marítimo. En el seguro marítimo en Colombia existe la posibilidad de asegurar el riesgo putativo, ese riesgo que es una incertidumbre subjetiva sobre si llegó o no llegó el seguro de las buenas noticias. Allí hay un quiebre expreso en el seguro marítimo sobre el tratamiento del riesgo. El legislador tuvo que intervenir para darle cabida al aseguramiento de riesgos pretéritos, que riesgos que ya habían sucedido, pero que no se conocían de buena fe en su materialización. Allí el legislador interviene para darle cabida expresamente en el seguro marítimo al aseguramiento de lo que se ha denominado la incertidumbre subjetiva. Y lo mismo hace en el seguro terrestre, y lo hace mucho más reciente inclusive, con los apellidados riesgos financieros. Se requirió norma expresa en Colombia en el marco del seguro terrestre para poder entender que los riesgos financieros, particularmente cuando estamos hablando del denominado descubrimiento, el seguro que cubría ese descubrimiento, el descubrimiento podría ser 1 año después o 2 años después de acaecido materialmente el riesgo, por manera que se estaba asegurando desde esa perspectiva un riesgo que ya había acaecido. Se requirió la expresa intervención del legislador con el objeto de que ese riesgo que generaba naturalmente controversia pudiera tener cabida. Y eso es lo que efectivamente ha sucedido en el derecho comparado y es lo que en efecto se quiso en la Comisión Revisora del Código de Comercio del año de 1958. Este aspecto es crucial porque en el año 58, en su oportunidad, en esa exposición de motivos, no fue suficiente con la delimitación del artículo 1055, no fue suficiente justamente con decir exclusivamente, faltaba algo más, que es lo que está en el derecho comparado presente, una norma que expresa y categóricamente validara el suicidio dentro del marco del seguro. Esa norma existió en el proyecto de 1958 en Colombia, en forma expresa, concretamente, allí se mencionó y se puso de manifiesto que era menester naturalmente el pacto y fuera de eso un periodo de carencia. Concretamente se dijo en el artículo 976, en los seguros sobre la vida contra el riesgo de muerte solo podrá excluirse el suicidio del asegurado ocurrido durante los 2 primeros años de vigencia del contrato, o sea que el suicidio se presentaba fenecido del periodo de carencia. Por manera que allí entonces existe dentro de los antecedentes que es necesario reconstruir al interpretar la ley, norma que validaba el aseguramiento del suicidio, que complementaba el artículo 1000, el contenido del artículo 1054, que enriquecía también el de 1055. Ese proyecto del 58 permanece incólume en el Subcomité Asesor de Seguros del año 69, y de un momento a otro, en el año 70, la otra comisión que se integra, la Comisión del Gobierno Nacional, desaparece este artículo que era el que le daba pie, el que le daba apoyatura justamente al aseguramiento. ¿Qué es lo que acontece en el derecho comparado? En el derecho comparado, en adición a los ejemplos que da el profesor Arrubla, sí se requiere de ordinario en legislaciones del siglo XXI inclusive, dando a entender que son legislaciones más maduras, las del siglo XXI, legislaciones donde está muy afianzada la práctica del suicidio, en el sentido, y la práctica de asegurar, por supuesto, también el suicidio, pero no obstante eso, en el siglo XXI se sigue legislando, y buena parte de los países, Perú por vía de ilustración, Chile por vía de ejemplificación, pues también en su oportunidad Bélgica a finales del siglo pasado, y un número muy importante de naciones, el anteproyecto de reforma española, sí, del año 2014, vuelven a insistir en la norma expresa, que es la que nosotros creemos da la tranquilidad y la certidumbre de que en efecto el suicidio es asegurable. Todo ello para poner de presente que en línea de principio, en forma muy respetuosa, de tiempo atrás, hemos entendido de que en Colombia, por la morfología, por la arquitectura jurídica, por haber eliminado esa disposición, no es viable, como ya lo señaló la Corte en su oportunidad, en esta primera sentencia que se menciona, el aseguramiento del que se ha denominado
en forma impropia, como creo que correctamente se dice en este aspecto de la segunda sentencia. En la segunda sentencia se dice no existe el suicidio involuntario, no existe el suicidio inconsciente. El suicidio efectivamente pertenece a la categoría de la volición, de la voluntariedad, y no puede haber efectivamente un suicidio accidental, como bien lo ha puesto de manifiesto de tiempo atrás también un sector muy importante de la doctrina comparada y particularmente de la doctrina española, donde en forma diáfana inclusive se define ¿qué es el suicidio? Como decía el doctor Arrubla, en Colombia no se definió ni en forma positiva ni negativa para ampararlo o no. Hay que acudir al artículo 28 y ese artículo 28 del Código Civil nos habla del sistema de la interpretación efectivamente en sentido natural y lógico. Y natural y lógico porque no es un término médico, así desde luego afecte a la medicina, es un término de la cotidianidad, lamentablemente, de la muerte causada voluntariamente. Y en ese orden de ideas hay que, claro, entenderlo en esa manera, a diferencia de lo que lo entendió España. España sí define en forma categórica lo que entiende por suicidio, naturalmente para dejar a salvo el entendimiento de que es un riesgo asegurable, pero porque hay norma expresa. Podría pensarse, ya para culminar, que beneficia naturalmente al asegurado o al beneficiario, que es una norma que podría admitir pacto en contrario. Pero es que el artículo 1162 parte del supuesto de que hay normas imperativas, normas semi-imperativas, pero hay normas que no pueden ser modificadas por su estructura, y dice aquellas normas que por su contenido, y esta norma así termine beneficiando en la práctica, por supuesto, a la comunidad de los beneficiarios, y por eso es plausible y laudable que el sector asegurador lo incorpore dentro del acervo de riesgos asegurables, sí, pero es plausible, pero desde el punto de vista jurídico creemos nosotros de que no hay posibilidades al amparo de esta normatividad, que sí hubiera podido ser distinto al amparo de otras, y por eso, después de la segunda sentencia, que crea naturalmente un cuadro complejo en lo que concierne naturalmente al sector asegurador de un lado, y por supuesto también en la definición de este tema, creemos que la solución va a estar, y es una propuesta, en una reforma legislativa que yo creo que urge en muchos aspectos en el ámbito del derecho privado, pero particularmente en la esfera aseguraticia creíamos nosotros que es menester que el legislador se ocupe expresamente de clarificar, ¿sí?, el alcance del suicidio. Bien para entenderlo en el ámbito efectivamente de su aseguramiento, como debe ser filosófica y jurídicamente hablando, pero con normas presas, pero precisando muy bien esas fronteras del periodo de carencia, porque este tema del periodo de carencia, lo vamos a ver más adelante en la sentencia, es un tema muy complejo, ya seguramente el doctor Arrubla y todos los demás colegas volverán sobre el particular. En suma, nosotros creemos que para darle certidumbre y seguridad jurídica a esta materia, vemos dos fallos que no están encajados entre sí en pocos años, dos fallos que en efecto se excluyen, podría haber un tercero en un sentido muy diferente, y creo que eso no es saludable para el sector ni para la comunidad en general, y creo que es preferible, sí, por esa antinomia de esos fallos, una reforma que claramente le dé cabida al sistema del suicidio y que se aluda a los periodos de carencia que tienen una razón especial y esencial en el seguro. Esos periodos no son anodinos, son periodos que tienen una justificación de la mayor importancia, como se resaltará a lo largo de la charla de hoy. Muchísimas gracias, doctor Carlos Ignacio. Doctor Juan Manuel, antes de entrarnos a la sentencia, que no quiero todavía entrar a ella, de acuerdo a lo que ha venido manifestando el doctor Arrubla y ahora el doctor Carlos Ignacio, ¿cuál ha sido el tratamiento de las compañías de seguro antes de la propuesta que tiene el doctor Carlos Ignacio de un acto legislativo que lo pueda desarrollar? Ante todo, un saludo muy especial a los presentes, a quienes nos están escuchando en esta transmisión. Yo vengo en condición de presidente de ACOLDESE, que es la Asociación de Abogados de Seguros, asociación en la cual hay abogados
de los asegurados, de las aseguradoras, de los corredores, litigantes a favor de las aseguradoras, litigantes en contra de las aseguradoras, hasta funcionarios de gobierno, razón por la cual no voy a hablar de una posición de la asociación porque no la hay. De hecho, próximamente tendremos en Barranquilla nuestro 30º encuentro y uno de los temas centrales va a ser el análisis de esta sentencia y otra serie de sentencias muy importantes que ha emitido la Sala Civil en materia de contrato de seguro. Esa era la primera aclaración. En relación con el cuestionamiento específico, yo diría las siguientes ideas. Lo primero es que el seguro en general cubre riesgos y el riesgo que se pretende cubrir a través del sistema de seguros debe ser exógeno al comportamiento del asegurado, sea un seguro de incendio, un seguro de sustracción o cualquier tipo de seguro, incluyendo el seguro de vida. El problema cuando entramos al seguro de vida con los actos voluntarios es el que nos está convocando en esta oportunidad. ¿El legislador tuvo la oportunidad de regular el suicidio en Colombia? La respuesta es sí, pero no lo hizo en el Código de Comercio, de acuerdo con lo que nos narró de la historia de la legislación el doctor Carlos Ignacio. Sin embargo, otros países sí lo hicieron. Y la tendencia en los otros países, salvo la última ley, que es la de Chile, es distinguir el suicidio voluntario del involuntario, para decir que el involuntario es asegurable y el voluntario pues no lo es. Eso es la tendencia un poco general de las legislaciones y todas ellas van acompasadas con la estructuración de periodos de carencia establecidos en la ley, en la cual tienen su respaldo legal. En el caso colombiano, como no había norma explícita sobre el suicidio, hubo dos comportamientos: el comportamiento de la industria aseguradora y el comportamiento de los jueces. Y esos comportamientos no son compatibles. Para los jueces eventualmente existen problemas que para la industria ya no existen. Para el sector asegurador, ¿el suicidio es asegurable? La respuesta es sí. ¿Cuál? Cualquiera, sea consciente o sea inconsciente. Cuando uno revisa las pólizas, que ustedes las pueden consultar en las páginas web de las compañías de seguros, que es una de sus obligaciones, y que están registradas en la Superintendencia Financiera, y ahora vamos a hablar del control de legalidad que le hace la Superintendencia Financiera a las pólizas. Todas ellas aluden al suicidio sin calificarlo de voluntario o involuntario, de consciente o inconsciente, para darle un tratamiento según el cual, en general, hablo de las tendencias generales, el suicidio es asegurable después de transcurrido el periodo de carencia. Y la aseguradora luego no va a contratar dictámenes periciales ni de médicos, ni de psiquiatras, ni de cualquier otro científico que pueda determinar si era consciente o no era consciente. Porque esta es la solución práctica que ha dado el sector. ¿Y cuál es la razón para que esa sea la solución práctica? La primera es que estadística y actuarialmente es asegurable ese esquema, es viable. Segundo, es un esquema claro para el asegurado. Él sabe y los beneficiarios saben cuándo le van a pagar y cuándo no le van a pagar, independientemente de las circunstancias personales a través de las cuales haya pasado el asegurado. Y algo muy importante es el tema del funcionamiento y de la prueba. El seguro debe estar estructurado para funcionar, para operar, para pagar, no para enredar una indemnización pendiente de si el suicidio puede ser calificado de voluntario o involuntario. Además, de esta última sentencia, lo que uno concluye es que a nivel científico, este no es un tema que esté aclarado ni definido. Cada teoría es un conjunto de especulaciones que puede tener una más asidero que otra, pero aquí no hay certeza alguna del comportamiento humano, razón por la cual mal podría uno estructurar un contrato supeditado a la incertidumbre de los
científicos, de los psiquiatras, de los psicólogos y de los filósofos. En ese orden de ideas, por eso digo, el sector encontró un camino que era pacífico hasta que salieron las sentencias, sobre todo la última, porque ahora no se sabe qué va a pasar, cuál va a ser el comportamiento que tenía la industria. Ese es uno de los pocos casos y casi nunca hay ningún proceso judicial en el cual una compañía haya objetado el pago de un suicidio con el argumento de que es inconsciente o consciente. Si es después del periodo de carencia, lo paga. Si es anterior, no lo paga. Punto. Sin necesidad, repito, de adentrarse en la mente de quien ya está muerto. Yo a mis alumnos en la clase digo que a veces en materia probatoria, el perito, que no debe estar en la lista de peritos de la justicia, debería ser un medium para que uno se pueda comunicar con el más allá y pueda determinar, ¿sí?, si esa persona en efecto quería o no quería acabar con su vida o qué grado de conciencia tenía. Esto es generarle incertidumbre a una relación que es una relación que cada vez más es de consumo por la popularización de los seguros. ¿Qué ha hecho la Superintendencia Financiera? La Superintendencia Financiera registra los clausulados y tiene 2 controles de legalidad sobre el texto contractual. Para compañías nuevas y para ramos nuevos, todo clausulado pasa por el control previo de legalidad por parte de la Superintendencia, y si la Superintendencia en su criterio encuentra que una cláusula no se aviene al Código de Comercio, a normas imperativas, la glosa. Y hasta que no se corrija la glosa, el producto no entra en operación. Para productos que ya han sido aprobados, para compañías que ya están en funcionamiento, hay libertad contractual. Hay libertad contractual, pero de todas maneras, los clausulados hay que registrarlos en la Superintendencia Financiera y la Superintendencia Financiera tiene un control a posteriori sobre la legalidad, sobre aquellas cláusulas que ella tenga la posibilidad de cuestionar. Es cierto que el control de legalidad de un acto administrativo no es obligatorio para el juez. El juez tiene autonomía en validar el alcance del contrato, si es eficaz la cláusula, si no es eficaz, si es nula, etcétera, etcétera. Pero quiero mencionar este tema de la superintendencia porque la superintendencia tiene dentro de sus facultades constitucionales la supervisión del funcionamiento del sistema de seguros, razón por la cual hace parte de lo que es el funcionamiento del sistema, y ahí ha habido una sincronía entre cómo opera el sistema y cómo lo vigilan. ¿Qué ocurre con la sentencia? Pues la sentencia, ¿y qué ha pasado en general con la doctrina y la jurisprudencia en Colombia? Como no hay norma expresa, entonces, ¿de dónde uno, perdón la expresión, de dónde uno se pega, de dónde uno se agarra para tratar de encontrar una solución al problema jurídico que se plantea? Dado que el Código emplea la expresión voluntario, ese voluntario se ha entendido como acto con plena conciencia. Y eso dio pie para que se dijese que el suicidio que no es voluntario no tiene esas restricciones en materia de aseguramiento, caso en el cual hacía parte de lo que eran los riesgos asegurables. Pero esa fue la solución que fue solución jurisprudencial. Esa no fue una solución ni de mercado ni del ente supervisor. Y en ese mundo nos movemos. Tenemos la sentencia del año 2005, tenemos la sentencia recientemente expedida, muy discutida porque es una sentencia que tiene 2 salvamentos de voto y 4 aclaraciones. Creo que si el tema llega en 1 año o 2 años a la sala, posiblemente las posiciones cambien sustancialmente. Este no es un tema que esté acabado, este es un tema, es una noticia en desarrollo, como dicen ahora. Quiero para finalizar destacar un poco lo que dice la ley chilena. La ley chilena es la última ley acabada de expedirse en materia de seguros. Los chilenos tenían nuestro mismo Código de Comercio de 1887 y hasta ahora reformaron solamente el capítulo de seguros y adoptaron una solución práctica, una solución que funciona y que funciona para la compañía, para el asegurado, para el juez y para el supervisor. Dijo, el suicidio es asegurable.
y el periodo de carencia opera para cualquier tipo de suicidios, consciente o inconsciente. No establece esa clasificación interna, como sí lo hacen otras legislaciones. El reto que tiene Colombia es decir, bueno, ¿cuál va a ser, a raíz de la sentencia, el comportamiento de la Superintendencia Financiera, de la industria aseguradora, que puede entrar en inquietud? Entonces va a decir, voy a excluir con carácter general el suicidio. Yo lo tenía incluido con carácter general, pero con periodo de carencia. Si me quitan el periodo de carencia, pues lo excluyo con carácter general. El temor de lo que eso pueda implicar en la práctica. El desarrollo de los jueces, de las decisiones jurisdiccionales y eventualmente, como lo decía el doctor Carlos Ignacio, ¿qué va a pasar con el legislador? La ley de seguros en Colombia es una ley relativamente joven, relativamente moderna, ha tenido unos ajustes a través del tiempo que la han colocado dentro de las legislaciones novedosas. Hay unos punticos que hay que aclarar. La primera página de la póliza, aprovecho para poner un punto para un próximo conversatorio. Y obviamente el tema del suicidio, ¿en qué sentido? En el sentido en que define el legislador. Gracias. Y para terminar esta primera ronda, la doctora María del Pilar, ¿cuál ha sido tu experiencia más o menos en este tema desde tu juzgado? Si lo has trabajado, ¿qué opinión tendrías? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos y a todas. Pues la verdad sea dicha, doctor Quirós y doctores, no he tenido un caso de suicidio en toda mi experiencia como juez, que es de más de 29 años, es como 32. Pero sí he tenido mucha experiencia con las excepciones de las aseguradoras o con los procesos pues de las aseguradoras. Y eso en términos generales pues responde más o menos a unos mismos lineamientos que tendrían que ver con las dos sentencias. Entonces, con base en eso, ¿podría hablar de las dos sentencias o de qué quiere, doctor? Arrancamos entonces una segunda ronda ya para centrarnos en la sentencia. Doctora Rubla. Doctora Rubla, tenemos las dos sentencias, ¿sí? En ambas sentencias, ¿sí? En la primera habla del suicidio consciente e inconsciente, ¿sí? Luego viene todo el proceso del voluntario o involuntario. Ya escuchamos al doctor Juan Manuel cuál es el tratamiento que dan las compañías de seguro al respecto, ¿sí? ¿Cómo le pareció todo el desarrollo y el contexto que se da en la sentencia? Porque lo que observamos es que unos son los temas de las compañías aseguradoras y otros somos los jueces, cómo vamos definiendo la situación a raíz de que no hay una norma expresa que más o menos determine ese aspecto, ¿sí? Y luego regreso a de María del Pilar. Sí, voy a ser breve para que podamos enriquecer el debate. A ver, yo en la segunda sentencia, por supuesto, con todo respeto, habría salvado también el voto, por varias razones. En primer lugar, me parece que se aferra a una conceptualización demasiado en evolución. Ese concepto psicológico y de pronto también de comportamiento del cerebro humano, yo creo que eso puede ser, yo no digo que no, pero si eso lo llevamos a todos los actos de voluntad, yo me preguntaba, ¿en qué vamos a quedar? Es que esto entonces enseguida lo podemos aplicar a la teoría del consentimiento matrimonial o a la teoría del consentimiento como vicio del conocimiento y a un poco de instituciones más que yo creo que no es la función del derecho. Yo creo que ¿por qué en los demás países no han hecho esta evolución? No es porque no se dé. Y no es que yo crea que en las sentencias no se puedan, todo lo contrario, la función de una de las sentencias de los órganos de cierre es contemporizar el derecho que se va quedando obsoleto, pero es que yo creo que en esto no es que se quede obsoleto, es que el derecho no puede llegar más allá porque nos metemos en un galimatías
y en una maraña que no vamos a poder desentrañar. Mire, si ya de por sí fue bastante abrir al concepto de suyo contradictorio de un suicidio involuntario o no intencional o de una persona enferma, y mire todo lo que ha generado. Ya entrar a una concepción psíquica o neurótica o incluso psiquiátrica del tema de la voluntad y llegar uno a la presunción general de que todos los suicidios son involuntarios, yo creo que no es lo mejor. Y mi primera salvedad hubiera sido sobre esa. Yo creo que no tenemos demasiada conceptualización y demasiada riesgo, porque son, como decía el doctor, tesis en evolución, y entonces entramos en un momento en que la inestabilidad de la jurisprudencia va a ser casi que vaticinable a unos pocos años. Yo hubiera dejado los conceptos clásicos, así en el fondo no estén permeados por toda esa evolución. Me parece que el tema tenía que ver era con el periodo de carencia. Y el periodo de carencia, pues hombre, si el suicidio era involuntario, pues no era un suicidio estrictamente hablando. Luego el periodo de carencia no se aplicaba, porque se aplicaba era para el voluntario. Esa era una solución que había dado la Corte, buena o mala, pero atendiendo pues las tendencias y las inclinaciones de otras cortes, de otras legislaciones, de otras jurisprudencias universales. Ahora quedamos en el peor de los escenarios, porque es que llegamos a la conclusión de que cualquier periodo de carencia es una cláusula abusiva. Eso prácticamente es lo que dice la sentencia. Y yo creo que esto va a estar en perjuicio es del consumidor colombiano. Porque, como decía la industria, ¿qué va a hacer? Eliminemos, pongamos eso como una exclusión. Porque no se van a someter a esa discusión o a esa prueba diabólica que van a tener que probar diciendo que es que venía un ánimo torticero por parte del tomador desde los inicios. La compañía, yo creo que una compañía razonable, y allá han de estar los colegas nuestros estudiando, lo mejor va a ser, pongamos esa exclusión. ¿Y quién se va a perjudicar? Se va a perjudicar la sociedad colombiana, que no va a tener. A mí el periodo de carencia me parece el periodo más razonable. ¿Qué tal que el señor, y vuelvo al ejemplo, Alan García hubiera tomado un seguro la semana anterior, sabiendo que estaba esperando una detención y que él se iba a suicidar cuando llegara? Para eso es el periodo de carencia, para evitar que se aproveche, y eso no tiene que entrar la compañía de seguros a una prueba diabólica de probar de que había una intención dañina, de hacerle daño, un fraude que le iban a hacer a la compañía de seguros. No. Entonces yo creo que, con todo respeto, con la posición mayoritaria de la sala, que todavía no la veo muy clara, habrá que mirar las aclaraciones. Con todo respeto, yo creo que, y no es porque yo haya intervenido en ella, estaba mejor definido sin sostener que el tema estaba agotado, porque obviamente es un tema en evolución. Aquí esto lo que va a apresurar es otra jurisprudencia, porque cuando hay tanta discusión, hasta la misma sala vuelve y le llega, la misma sala vuelve y reflexiona, o una reforma legislativa sobre el contrato de seguro. Y yo creo que las compañías de seguro, por el momento, van a hacer una exclusión del suicidio. Voluntario, involuntario, el que sea, pero lo van a excluir. Bueno, regresamos a María del Pilar. Ahora sí, María del Pilar, entonces, desde ese punto de vista, la sentencia, ¿qué comentario te amerita? Sí, doctor. Bueno, yo lo que voy a decir, lo voy a decir bajo el marco de mi competencia, es que soy juez y profundamente respetuosa de la magistratura. Entonces es fácil aquí lanzar juicios sin yo ser magistrada de la Corte. Entonces, bajo ese entendido, espero que me entiendan, porque pues es muy fácil hablar cuando uno no está sentado en la silla que debe ocupar un magistrado, y más de la Corte. Cuando yo empecé a leer la sentencia, me emocioné,
porque me pareció muy importante que acudiera a tesis de la ciencia, de la neurociencia y de la psicología. Bueno, entonces dije, qué bueno que yo tuviera ese tiempo en los juzgados, los jueces tuviéramos ese tiempo para ponernos a estudiar con tanto detalle un tema. Primer cosa que surgió. Pero luego me empecé a perder y ya luego no entendí. ¿Por qué? Porque es que sí estoy de acuerdo en que quedó corta la sentencia al pretender tomar una decisión con base en la ciencia, cosa que está muy bien siempre y cuando se tenga claro por parte de quien ella lo suscribe, pues cuál va a ser la incidencia de orden práctico en la sociedad. Es decir, es que los jueces, nosotros no estamos para teorizar, nosotros estamos para solucionar conflictos. Y la sentencia de la Corte, ante todo, pues debe generar jurisprudencia para los mismos jueces. Entonces yo dije, ay, se me van a solucionar un poco de problemas con esta sentencia, y resulta que se complicaron. Porque eso de excluir el suicidio, el suicidio como tal siempre es voluntario, porque si es algo per se de su naturaleza es ser voluntario, porque es que yo quiero infligirme la muerte. Entonces el tema no es de voluntad, el tema es de conciencia o no conciencia, pero la sentencia termina diciendo que no, que definitivamente solamente hay una clase de suicidio y que todo el suicidio es involuntario. A mí me parece que desconoce por completo la realidad con el mayor respeto. La desconoce. ¿Cómo así? Luego es que no hay suicidios por razones religiosas, históricas, patrióticas, y si no, miremos en la antigüedad Sócrates, Platón. ¿Qué le pasó a Sócrates? ¿Cierto? ¿Qué le pasó a Mayakovsky? ¿Qué le pasó? Yo no creo que todos estuvieran de psiquiatra ni con temas mentales. Entonces, por ahí ya empieza a desfasarse la sentencia. Pero exigir la prueba diabólica, pues eso no se le puede exigir una prueba diabólica ni a las aseguradoras ni a nadie. Me parece que está muy mal. Me tranquiliza mucho lo que dijo el doctor Díaz Granados, porque yo pensé, doctor, que usted iba a decir otra cosa. Y me tranquiliza, ¿por qué? Porque entonces usted dice, bueno, entonces es muy probable que nosotros, o no es muy probable, ya lo han hecho, tienen una solución y una solución práctica. Entonces el cuestionamiento como juez y como perteneciente a la rama judicial, doctores queridos, es, ¿nosotros para qué estamos dictando unos fallos? ¿Los estamos dictando en el aire? Muy bonitos, muy teóricos, pero ¿y cómo será que entonces a quienes va dirigido el fallo o las sentencias o las jurisprudencias, pues tienen que buscarle una salida para poder salir del embrollo? Entonces creo que no debe ser. Estoy de acuerdo con el salvamento de voto también. Mejor dicho, estoy de acuerdo en parte con cada uno y también en desacuerdo bastante con todo, si se puede decir así. ¿Por qué? Porque, pues, ¿para qué buscamos, perdónenme, para qué buscamos la solución fuera del derecho si la tenemos en el derecho? Estaba la sentencia del 2005, perfecto, pero estamos cortos. Y esto lo digo en el marco del mayor respeto. Se necesita otra jurisprudencia, ojalá que llegue, donde la verdad se logre conciliar las dos posiciones. Porque me parece, lamentablemente, esa sentencia de última, reciente, que beneficia a los familiares o a los beneficiarios del asegurado, no la podemos defender a pesar de que queramos proteger a los familiares. No la podemos defender porque me parece a mí que la tesis que utiliza se quedó corta y a pesar de que podría haber sido una gran sentencia, no lo fue. Y salvar el voto me pareció que es muy razonable, quienes así lo hicieron, y las razones que dan. Pero queda todavía mucho por arreglar. ¿Y qué es lo que hay que arreglar? ¿Qué hacemos ya en el diario vivir los jueces civiles del circuito, los jueces civiles municipales, cuando nos lleguen estos casos? Nos sentamos y leemos la sentencia o leemos el salvamento y de verdad para dónde agarramos. Entonces cada solución deberá ser distinta. Gracias. ¿Querías intervenir para un aspecto con el doctor Carlos Ignacio, ¿no? Sí. A todos los que están aquí en la mesa con nosotros y a los que nos están escuchando, indudablemente la sentencia es toda una providencia llena de preocupaciones y dudas.
En mi criterio muy personal, era tan sencillo todo, ¿no? La cláusula no pactó si el seguro era voluntario o involuntario, simplemente pactó que aseguraba el suicidio con el periodo de latencia. Podría preguntarse uno que la cláusula es abusiva, el periodo de carencia en un momento determinado. Yo diría que hasta en este caso esos periodos hasta protegen al suicida porque no se suicida. Hasta podría pensar uno eso. Pero doctor Carlos Ignacio, para no... la pregunta es, ¿y el artículo 1056 del Código de Comercio podría en algún momento utilizarse en caso de que no hay norma? Porque es una norma general que permite manejar el riesgo asegurable por parte de la aseguradora en sí y decir simplemente que ese artículo autoriza la posibilidad de que la compañía establezca el suicidio como asegurable sin pensar si es consciente, inconsciente, voluntario o involuntario. ¿Qué más? Yo siempre pensé que en este caso, en la cláusula no se pactó la clase de seguro, la clase de suicidio que se aseguraba. Simplemente se dijo, se asegura el suicidio, se estableció un periodo de carencia, era determinar el suicidio ocurrió en ese periodo o no sucedió y de ahí determinar si el riesgo estaba ocurrido, el siniestro se había causado o no. Esa sería la pregunta como para alimentar más el debate. Su inquietud y tiene que ver con esa filosofía que mencionábamos anteriormente. No podemos ver el seguro sobre la vida y el suicidio como algo aislado de la función de aseguramiento integral. Se quiere es proteger a la población, se quiere es proteger justamente en el ámbito de la dignidad humana a los asegurados, a los tomadores, a los beneficiarios, a las empresas en el ámbito efectivamente de las personas jurídicas, pero hay, dijéramos, plausibles razones de aseguramiento y ojalá no existieran restricciones, pero las restricciones son consustanciales a la propia actividad aseguradora, a la ley de los grandes números, a la estadística, a esas reglas de oro. Y por eso el artículo 1056 parte de un supuesto que es la regla general. El aseguramiento no universal, el aseguramiento del mayor tipo, dijéramos, o de la mayor tipología, y por eso dice, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o cada uno, salvo las restricciones legales. Es decir, el legislador es consciente que entre más efectivamente, en este caso, amparos haya, se puede cumplir esa filosofía, pero sin imponerlo. Estamos en el marco de un seguro voluntario. Y el seguro sobre la vida, desde luego en este ámbito en particular, más allá de que haya sido un seguro colectivo, un seguro de vida grupo, está en el marco de la voluntariedad. El asegurador puede. Es más, esa norma, paradójicamente, como lo decía el doctor Juan Manuel y lo decía precisamente el doctor Jaime Rubla, es la que le va a servir de estribo al asegurador para decir, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o cada uno de los riesgos o las restricciones legales. No asumo el riesgo de suicidio en ninguna de las condiciones. Esa va a ser la norma, Carta de Ciudadanía, para la exclusión radical del suicidio más allá de esas tipologías de voluntario o involuntario. Esa norma tiene una restricción. Entonces, el 1056 nos conduce, salvo restricciones legales, de nuevo al 1055, de nuevo al 1054, nos conecta con el 1045 y cierra con el 1162. Pueden, desde luego, modificarse las normas para que sean favorables. ¿Qué es más favorable para un beneficiario? Que no haya restricción en materia del suicidio. Pero si la restricción emerge de la ley, como creemos algunos, y así lo validó efectivamente la jurisprudencia, sí, la primera que estamos mencionando, lo que tiene que ver al arquetipo del suicidio, al único que realmente hay, al voluntario. Los otros no son suicidios técnicamente hablando, más allá de esa expresión malhadada de un suicidio involuntario, un suicidio inconsciente. Los suicidios son conscientes y por eso, como bien usted mencionaba, cuando en las pólizas se hace mención al suicidio, algunos entendemos que lo están haciendo es en relación con el que es la automuerte, el sacrificio precisamente de la vida por parte de su autor. Ese otro suicidio podrá tener cobertura por otra vía. Está en la parte de la accidentabilidad. Se suicidó Juan, sí, pero fue accidental.
Perdón, o es o no es. Habrá cobertura por otra vía diferente, creemos nosotros. Y por eso cuando se habla del suicidio, en el sentido natural y obvio del artículo 28, como lo dicen las pólizas, creemos que está haciendo alusión es al suicidio, que es al que se refiere efectivamente la ley chilena, como mencionamos que es la última, pero al que se refirió la ley española en 1980 cuando lo definió específicamente. No quiso quedarse solamente en la Academia de la Lengua, dijo, y lo entendió como debe ser, correctamente como el acto de autosuprimirse la vida. Por manera que el 1056, lamentablemente creemos nosotros que no mejora la situación, sino que va a ser justamente lo contrario. Va a ser el artículo que permite al asegurador excluir radicalmente el suicidio en cualquiera de sus tipologías, pero especialmente en lo que tiene que ver con el suicidio como se ha entendido, el consciente. Por eso creemos nosotros que es menester una reforma legislativa que haga realidad el espíritu de la ley, efectivamente, potencialmente en ese momento, de la exposición de motivos de 1958 y de 1969, que por alguna razón estaba allí, porque no era suficiente el articulado actual. Y por eso creemos nosotros que la sentencia, además, tiene un problema, claro, la última sentencia, un problema, no estamos hablando del tema solamente jurídico, sino un tema real que concierne a los periodos de carencia. ¿Qué va a pasar cuando no hay un periodo de carencia? En el derecho comparado, en forma realmente generalizada, están los periodos de carencia. En Argentina es de 3 años, en Italia de 2, en Chile de 1. Bueno, tenemos distintas gamas, puede ser de 6 meses, pero debe haber un periodo de carencia. Y si no lo hay legislativamente, que lo haya convencionalmente. De ordinario el legislador toma la previsión y dice de 3 años, pero puede ser reducido. Pero hay una intervención del legislador. Antes no era necesario, al amparo precisamente de la sentencia anterior y de la práctica del mercado. Pero ahora, ¿qué va a pasar con los periodos de carencia? Que no son realmente saludos a la bandera, hacen parte de la misma, dijéramos, dinámica aseguraticia y que, como hasta la doctora Margarita bien mencionaba ahora, que tienen también el cometido de, dijéramos, de disuadir a la persona que quiere realizar o que tiene una tendencia suicida en la medida en que puede perjudicar al seno familiar. Esas cláusulas son fundamentales y respetuosamente creemos que no se les debe tildar de abusivas, porque el supuesto efectivamente de la abusividad es una supuesta inversión de precisamente de la presunción de buena fe, que yo creo que en realidad aquí no tiene esa incidencia. Muchísimas gracias. Germán, le damos vía a la universidad. Sí, doctor Haroldo. Vamos a dar rápidamente un saludo a la doctora Diana Patricia Restrepo, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. Doctora Diana Patricia, ¿nos escucha? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Les hemos escuchado todo el programa perfectamente. Sea lo primero agradecer a la Corte Suprema de Justicia en Pleno y particularmente a los magistrados que hoy nos acompañan, doctores Octavio Augusto Tejero, presidente de la Sala de Casación Civil, doctor Jaime Alberto Arrula Paucar, doctora Margarita Cabello Blanco, con quien además hemos tenido la oportunidad de compartir nuestras mutuas preocupaciones sobre los asuntos de género en el derecho colombiano, y por supuesto al doctor Haroldo Wilson Quiroz, artífice de esta alianza que hoy empieza entre la Universidad Autónoma Latinoamericana y la Corte Suprema de Justicia. Sea esta también la oportunidad para agradecer y felicitar a nuestros magistrados de la Corte Suprema, doctores Luis Alonso Rico Puerta, doctor Ramiro Alonso Marín Vázquez y doctor Álvaro Fernando García Restrepo, presidente actual de la Corte Suprema de Justicia y egresados de esta casa de estudios, de quienes obviamente nos sentimos profundamente orgullosos y sabemos hacer una excelente representación nuestra en esta máxima corporación. Quisiera agradecer también a la doctora Catalina Cardoso, aquí a mi lado, creadora de Wikilawyers y quien ha participado también de toda esta alianza, y a los invitados que estuvieron hoy en el programa, doctora María del Pilar Arango y doctor Carlos Ignacio Jaramillo, así como a los demás asistentes.
También entonces un saludo a nuestros estudiantes de la materia de seguros que hoy se hicieron presentes, y muy rápidamente quisiera manifestar que este programa que hoy estamos transmitiendo en vivo vía streaming nace precisamente de un cuestionamiento con mucho respeto que hacíamos de que a veces las regiones sentimos muy lejana a la Corte. Sea esta entonces la manera de empezar a acercar estos debates, estos tan importantes discursos a la formación jurídica de los estudiantes que desde las regiones tienen más dificultades para acceder a verlos, para sentirlos cerca y para sentir que aquello que se debate en la Corte realmente está alimentando la realidad jurídica nacional y que no nos llega como meros coletazos jurídicos. Esta alianza entonces esperamos que sea también emulada por otras universidades y que prontamente a asistir a este programa vía streaming o vía personal, o quizá, ¿por qué no?, descentralizarlo y poderlo llevar también a las universidades y a las regiones cada tanto, deje de convertirse en un espacio excepcional y se convierta en un ritual para los procesos de formación de todas las universidades del país. Así es que estamos muy complacidos de escucharlos y ansiosos por conocer el tema del próximo programa y decir con muchísimo agrado, nos vemos en un mes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Restrepo, igual a la doctora Catalina Cardoso. En breves minutos les daremos el nombre, por supuesto, el tema del próximo diálogo. Les agradecemos su interés en esta alianza, en esta interacción con la Corte Suprema de Justicia. Vamos rápidamente también entonces con la doctora Muriel Maza, juez 14 civil del Circuito de Oralidad de Medellín. Buenas tardes, doctora Muriel, ¿nos escucha? Muriel, buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes a todos los miembros de la mesa principal, al doctor Octavio Augusto Tejero, un saludo especial al doctor Alonso Wilson Quiroz Monsalvo, a la doctora Margarita, al doctor Paucar y demás miembros de la mesa principal. Nos encontramos aquí en Medellín, presentes los jueces del circuito, el juez 15 civil del circuito, el doctor Ricardo Kendo, el juez 5 civil del circuito, el doctor Matos, el juez 1 civil del circuito, el doctor Alejandro, y mi persona, y algunos empleados de los juzgados civiles del circuito. Previamente a esta convocatoria nos reunimos algunos jueces de aquí de Medellín para discutir la sentencia hoy se discute, la SC 5679, o se comenta, del 19 de diciembre de 2018 sobre el suicidio como riesgo asegurable, e igualmente la sentencia del 2015 como un antecedente jurisprudencial. Me voy a referir a dos aspectos en particular. El primero es el nuevo problema jurídico que consideramos se creó con la decisión y el salvamento de voto que conocemos, pues no conocemos el contenido del otro salvamento de voto ni de las aclaraciones. Este problema jurídico que se generó y que lo planteamos como si realmente hay o no hay formal y materialmente una sentencia. Es decir, si con esta sentencia del 19 de diciembre es formal y materialmente una sentencia. Concluimos, o para dar respuesta a este problema jurídico, que formalmente hay una sentencia válida que se profirió con apego al procedimiento reglado, en que hubo consenso en el decisum, es decir, respaldo mayoritario de los magistrados en la parte resolutiva, y por tanto es una sentencia que presta mérito ejecutivo y podemos decir que formalmente hay sentencia. Pero nosotros consideramos que esta sentencia no genera una línea jurisprudencial, en tanto que la ratio decidendi o las consideraciones consideramos que no son de un juez colegiado, ya que si bien no conocemos, como ya dije, el contenido de los salvamentos de voto y de del resto de las aclaraciones del segundo salvamento, es decir, no sabemos en qué están en desacuerdo el resto de magistrados que integran la Sara, es claro que en la parte emotiva no hubo un consenso en los argumentos que planteó el ponente sobre el núcleo de la discusión. ¿Cuál es ese núcleo de la discusión? La cobertura del suicidio en los seguros de vida. Y no podemos perder de vista que en una sentencia la decisión es tan importante como la motivación, y por tanto en esta motivación también debe existir uniformidad mayoritaria, más aún si se trata de una sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, cuyo fin primordial es el de unificar la jurisprudencia tal como lo consagra el artículo 333 del Código General del Proceso.
No obstante, observamos que esta sentencia cumple con una labor enriquecedora de enriquecer los contenidos del fallo, ya que resaltamos la gran labor investigativa del ponente, donde se dejan sentados criterios y conclusiones sólidas acerca de qué es el suicidio, si es asegurable, y se ofrecen algunos elementos de juicio para sostener tal conclusión, afirmando que es carga de la aseguradora acreditar el dolo o la mala fe del suicida, que es el segundo problema jurídico que vamos a plantear derivado de la sentencia. Asimismo, se consignan conceptos para desentrañar el tipo de contrato base de la acción y consideraciones respecto de los denominados periodos de carencia de que se ha venido hablando. Bien, en segundo lugar, entonces queremos referirnos al problema jurídico estudiado en la sentencia y en el salvamento de voto que conocemos, que es el del doctor Haroldo, referente a la carga de la prueba, para lo cual planteamos el siguiente interrogante. La aseguradora, para demostrar no el suicidio involuntario o inconsciente, que sí es asegurable, sino para demostrar la voluntariedad o conciencia del suicidio y exonerarse del pago, debe probar la intención del asegurado en defraudar a la aseguradora, esto es el dolo o la mala fe o intención oculta, o le basta comprobar conforme a las nociones propias del derecho y de seguro y el precedente de la corporación simplemente la conciencia del acto. Entonces, a este problema jurídico respondemos que la sentencia en estudio, o sea, la del 2018, observamos que se aparta del precedente de la Corte, es decir, de la sentencia del 25 de mayo del 2005, para exigir que se la intención del asegurado en defraudar a la aseguradora, lo cual, como dice el salvamento de voto que ya conocemos, es una prueba de difícil recaudo que estaría eliminando la posibilidad de que haya o se pruebe el suicidio voluntario, ya que se hace la clasificación en nuestra jurisprudencia doctrinariamente entre suicidio voluntario e involuntario. Entonces, así las cosas, nosotros en este estudio consideramos que frente a un cambio en el precedente de la Corte, en un tema de tanto impacto social, no solo debe haber consenso mayoritario en el decisum, sino igualmente en la ratio decidendi, pues en este caso los problemas jurídicos planteados no se resolvieron uniformemente en las consideraciones y con el voto favorable de la mayoría de los miembros de la sala. Es más, al parecer se hizo con el voto favorable de 2 magistrados, lo cual impacta negativamente a la ciudadanía, pues si los argumentos del ponente no lograron convencer en su totalidad a los demás magistrados de la sala, debemos tener esta sentencia como una sentencia interpretativa y no una sentencia integradora y vinculante. Muchas gracias. Ok, doctora Muriel, muchas gracias. Gracias a los jueces civiles del circuito de Medellín. Doctor Haroldo, nos quedan pocos minutos. Sí, nos quedan pocos minutos. Vamos a darle 2 minutos a cada uno de nuestros invitados para hacer la despedida del programa. Creo que nos toca hacer un segundo, doctora Rula, doctor Granado, porque es interesante y apasionante, y creo que esto ayuda muchísimo también al desarrollo y construcción jurisprudencial y legislativo para lo que viene. María del Pilar, 2 minuticos, por favor, para despedirnos. Bueno, doctor, yo creería, e insisto pues todo lo que se ha dicho no se trata de repetir. Entonces, lo nuevo, lo distinto sería insistir en la necesidad de o una reforma legislativa, estoy de acuerdo que debe ser así, y una reforma legislativa en los términos más simples, que creo que es la que está pasando o como sucedió en Chile. Es decir, sencillo, el suicidio es asegurable, punto, y no pasa más. Entre más sencillo, mejor. Tal vez por ir a ahondar en un tema resultamos más enredados que lo que se quisiera. Entonces, si no se logra una reforma legislativa, dejo la inquietud como juez a todos mis compañeros de la rama judicial y a los jueces. ¿Cómo vamos a fallar estos procesos? Entonces busquemos una solución, siempre, pienso yo, que concilie los intereses tanto de la aseguradora, de las aseguradoras, del sector de seguros, como de los beneficiarios. Eso es lo que creo yo que debemos cumplir nosotros, de pronto cumpliendo con esa escuela conflictivista de que el juez termina decidiendo sobre 2 intereses, entonces tratemos de ser lo más equilibrados y ecuánimes.
mientras surge una nueva jurisprudencia, una línea jurisprudencial que estoy de acuerdo con los jueces del circuito. No la hay por ahora. Gracias. Doctor Juan Manuel, 2 minuticos para despedir el programa. Muchas gracias. Pues esta sentencia que recién se emite por parte de la Sala Civil tiene muchas contradicciones internas, definitivamente, pero quisiera destacar un tema que afecta la médula del funcionamiento del seguro, y es considerar por sí y ante sí que la cláusula de periodos de carencia es abusiva. Porque además la Corte ni siquiera hace el test con base en la norma vigente en materia de cláusulas abusivas. Nosotros ya regulamos en Colombia las cláusulas abusivas en materia de contrato de seguro. Están en la Ley 1328 del 2007, que tienen un desarrollo en la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera, que desarrolla todas las cláusulas abusivas en materia de contrato de seguro. Y adicionalmente tenemos la definición de cláusula abusiva en el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480 del año 2011. Lastimosamente, el test que aplicó la Corte es un test que no tiene la referencia normativa del derecho vigente. Razón por la cual, pues como decía la juez civil del circuito de Medellín, pues la ratio decidendi es una base de meras apreciaciones de lo que se considera una cláusula abusiva. Si uno hace el test realmente de manera rigurosa, jamás llegará a la conclusión de una cláusula, que un periodo de carencia es una cláusula abusiva. Además, por otras circunstancias, porque el periodo de carencia se emplea en la ley colombiana. El sistema de salud tiene periodos de carencia, por ejemplo. ¿La ley es abusiva? ¿El sistema de salud es abusivo? ¿En la utilización de periodos de carencia es abusivo? Hay periodos de carencia en los seguros de salud, en el sistema de seguridad social, en los seguros de transporte, en los seguros de vida. Y no solamente en Colombia, sino en todas partes del mundo, razón por la cual, ¿cómo concluir con un test precario y con unas referencias muy vagas a tildar por sí ante sí que las cláusulas que emplean periodos de carencia son abusivas? Al margen de la discusión de si es abusivo o no es abusivo, sobre lo cual habrá mucha tela por cortar, sí hay que rescatar el hecho de que no puede aceptarse que se tilde de abusiva la cláusula de periodo de carencia. Doctor Jaime Alberto Arrubla, 2 minuticos también para despedirnos del programa. Gracias, doctor Quiroz. Sí, yo simplemente quiero insistir en que la sentencia no desarrolla por qué el concepto de abusividad de las cláusulas de carencia. No olvidemos que la Corte ya había hecho un desarrollo muy amplio en la sentencia de 14 de diciembre del 2011 sobre lo que eran el contexto general de lo que es una cláusula abusiva. Y aquí no se compadece con lo que se dijo allá. Es más, aquí dice que eso es presumir la mala fe. Yo no veo por qué sea presumir la mala fe. Y eso además no sería el tema de la abusividad. O sea, yo creo que eso lleva a una reflexión. El tema central de las 2 sentencias era precisamente la cláusula de carencia que no está prevista en la ley, y era darle validez a esas cláusulas que aquí quedan prácticamente proscritas. Esa prueba diabólica en favor del asegurador de demostrar que hubo fraude va a ser imposible. Y yo no estoy muy de acuerdo con que el suicidio siempre se presuma como involuntario. Todo lo contrario, yo creo que hay suicidios y estamos llenos de ejemplos voluntarios. ¿Y esto a qué nos va a llevar? O a que la jurisprudencia tenga que revisarse, o necesariamente a que vamos a tener que afrontar a un examen ya del legislador de las disposiciones que tenemos, porque en última instancia al que se está perjudicando no es ni a los suicidas, es a las familias de los suicidas que recibían esto pues como un consuelo, una indemnización, y yo estoy seguro de que las compañías lo van a excluir, y ellas por ley están facultadas a excluirlo, y eso va a ser lo peor para la sociedad.
Doctor Carlos Ignacio, igualmente las conclusiones para despedirlo en 2 minutos. Yo ya he hablado mucho. Sí, 2 minutos. Ya he hablado mucho y brevemente espero no pasarme esos 2 minutos. No, simplemente para pues, resumir un poco lo que ya se había señalado en el mismo sentido. Yo creo que pues, las sentencias, la finalidad de la Administración de Justicia, y en este caso en particular en el ámbito aseguraticio, es procurar el beneficio de la comunidad. Y particularmente creo que pues este tipo de reflexiones, al margen de consideraciones técnicas, al margen de otro tipo de consideraciones, van a tornarse perjudiciales por la vía de la exclusión, que yo creo que es lo que menos requiere la comunidad en este momento. Todo lo contrario, la fenomenología del suicidio, que va en aumento nacional e internacionalmente, requiere justamente medidas que estén encaminadas también a preocuparse de quienes van a seguir viviendo. El suicida no, hay que preocuparse del núcleo familiar. Y ahí en esa preocupación del núcleo familiar creo que estriba justamente la razón final para efectos de mirar cómo se puede contribuir y si el sector asegurador quiere en general, pero si no le permite, porque el periodo de carencia o las cláusulas de carencia hacen parte, como decíamos ahora, de la dinámica. No son anodinas, tienen una explicación fundamental. No hay país donde no las incorpore o voluntaria o efectivamente de manera legal. Ni conocemos ningún país que haya censurado estas cláusulas, que además son emergentes de la propia ley, de abusivas. En este caso, además, pues de la parte de la legislación, los mismos precedentes jurisprudenciales. Mencionaba el doctor Arrubla, el del año 2012, pero también en el año 2001, un pronunciamiento importante de la Corte sobre el alcance de las cláusulas abusivas. Y en ningún lugar, en ningún momento se aludió a la inversión aquí, particularmente de la carga, particularmente de la buena fe del principio, y al otro que se menciona ahí, que es el equilibrio contractual. Son los 2 argumentos que se dan en la sentencia: equilibrio contractual y la inversión de esa presunción. Y creemos que ninguno de ellos 2, respetuosamente, en el caso juzgado, conducen a una abusividad, pero sí van a conducir seguramente a que se haga lo que la misma sentencia señala. Dice, de todos modos reconocemos que se puede excluir, eso es lo que puede terminar sucediendo, y por eso se hace cada vez más necesario un pronunciamiento legislativo, no solo para este caso, para otros, como mencionaba el doctor Juan Manuel, y ya hay inclusive iniciativas enderezadas en el Congreso de la República a modificar el derecho privado, el Código Civil, el Código de Comercio, las de la Universidad Nacional, entre otras más, y qué bueno sería que se acordaran de este problema en particular, que hoy tiende a resultar insoluble sin la presencia, creo yo, o la intervención legislativa, porque puede resultar una tercera sentencia y una cuarta cada vez más alejada de la realidad efectivamente y de las necesidades actuales. De hecho, inclusive, esta sentencia va a ser conocida por la Corte Constitucional a posteriori y cualquier cosa efectivamente en la independencia judicial podría acontecer. De suerte que podrían no solamente ser 2 sentencias, sino ser 3 y en una especie de espiral otras adicionales. Creemos por eso que la intervención legislativa es sana y es necesaria. Unos dirían urgente. Muchas gracias. Margarita. No, solamente me resta agradecerle a los profesores, ex magistrados de la Corte, a nuestra querida compañera juez civil del circuito, al presidente de la compañía de Acoldese, a mis 2 compañeros de la sala, su participación, su acompañamiento en este tan interesante tema como es el suicidio y sus cláusulas de carencia. Debe en Colombia aceptarse como asegurable, como riesgo asegurable el suicidio. Sin más, es necesario determinar si es consciente o inconsciente, voluntario o involuntario. Se puede pensar que la cláusula de carencia es una cláusula abusiva y que se sale del contexto y de la libre voluntad de las compañías aseguradoras. Estos y mucho más, como en las grandes novelas que a veces nos atraen, son alimento para que tengamos un nuevo programa y podamos seguir discutiendo no solo sino otras sentencias que con seguridad nos darán mucho que discutir. Recordarles, antes de darle la palabra nuevamente a mi compañero, el doctor Haroldo, que estos diálogos son casualmente para eso. Nosotros no queremos que
que vengan a decir y opinar, a reiterar lo que nosotros hablamos a través de nuestras providencias. Queremos que sea un diálogo constructivo y que podamos oír las opiniones contrarias. Eso es democracia y eso es Estado Social de Derecho. Agradecemos a todos por acompañarnos y le cedo la palabra a mi compañero, el doctor Haroldo. Nuestro presidente Octavio Augusto, para que haga el cierre de esta polémica. Estuvo interesante en el día de hoy. Gracias, doctor Haroldo. No, simplemente para agradecer a los presentes sus muy lúcidas intervenciones y para agradecer a quienes estuvieron también presentes aquí y en el país su presencia, su atención y para agradecer que nos volveremos a encontrar dentro de un mes. Buena tarde. Igualmente, entonces, muchísimas gracias a todos los invitados. Este programa se trata de un proceso de construcción en vivo de la jurisprudencia, de eso se trata, y le corro el traslado al doctor Germán para que invite para el próximo programa. Muy bien, doctor Haroldo, a todos muchas gracias, a quienes nos acompañaron en el auditorio, nos siguieron vía streaming. Los invitamos al próximo diálogo que será el 6 de junio, martes 6 de junio, entre 4 y 5 de la tarde. El tema unión marital de hecho entre compañeros permanentes y matrimonio entre ellos y prescripción de la sociedad patrimonial de hecho entre ellos. Martes 4 o 6 de junio. 4 de junio, 4 de junio. ¿Martes 4 de junio? El primer martes de junio, de todas formas. Invitados el doctor Pedro Lafón Pianeta, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, y el doctor Gesael Giraldo, expresidente del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, el primer martes de junio los esperamos de 4 a 5 de la tarde. Muchas gracias por su atención.